siempre tengo que estar alineado con el negocio. Yo te puedo explotar la data como data scientist y meter muchos datos en la licuadora y generar un resultado que parece muy bueno, pero a ojos del usuario no tiene mucho sentido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es otro capítulo más de Podcast DMC, el podcast que habla sobre data science, inteligencia artificial y otros temas de tecnología. El día de hoy tenemos a una gran invitada. Ella es Karen Latinez. Ella es líder de un equipo de Data y Analytics, de Data Science, en el banco más grande del Perú, el BCP. Tiene una amplia trayectoria liderando equipos justamente de Data Science. Así que bienvenida, Karen. Un gusto Gracias. tenerte aquí. Gracias, Eh, Jim. Cuéntanos, Karen, un poco sobre tu experiencia, cómo así iniciaste en el mundo de la analítica, de ser data science. Tú eres ingeniera estadística de profesión. Sí, yo desde muy pequeña tenía bastante orientación hacia los números y ya tenía este preconcepto antes de terminar el colegio de estudiar algo relacionado a números, a computadoras, ¿no? Lo tenía muy enraizado. Entonces, al terminar el colegio decidí buscar en el mercado qué cosas habían y me llamó mucho la atención la profesión de estadística e informática. Yo estudié en la agraria. ¿Y esto qué me brindaba? Me brindaba la oportunidad de aprender, ¿no?, a tomar decisiones en base a datos con un complemento que era en ese momento la informática, que yo lo veía muy relacionado a las computadoras, ¿no? Más adelante me di cuenta que no era tanto así, sino era más enfocado a estadística con soporte de informática. Pero en el camino, porque eso es lo que me gustó, ¿no? El lado de las computadoras, de los sistemas. Claro, porque la carrera era estadística e E informática. informática, sí, eso me enganchó. Pero a medida que fui estudiando, me di cuenta que mi pasión era la estadística, ¿no? La Las probabilidad. probabilidades, o sea, era muy natural el desarrollo o entender las clases, ¿no? No era tan complicado. Y ahí descubrí mi pasión por los datos, que yo ya la conocía, porque siempre me gustó recolectar información, conocer el por qué se está dando un resultado, ¿no? Resolver problemas. Eso desde muy pequeña me gusta. Entonces es así que termino la carrera de estadística y en mis primeras prácticas me doy cuenta del poder que tienen los datos, ¿no? Los datos en una empresa bien usados son un valor agregado que te puede llevar al infinito. Entonces, ¿A qué empresa ingresaste? bueno, mis prácticas las hice en el Instituto Geofísico. Ah, Me especialicé o entré al equipo de clima, así se llamaba, que era... tienen modelos estadísticos y modelos físicos para predecir las temperaturas y lluvias a nivel nacional, ¿no? Pero trabajando por objetivos, ¿no? O sea, tenían un proyecto en una zona del Perú y ahí desarrollaban todo lo que se necesitaba. Ahí fue mi primer acercamiento también con el trabajo por objetivos y por proyectos. Luego de terminar mis prácticas, también ingresé a trabajar ahí por un par de 2 o 3 años más. Y luego paso al bancos y a las instituciones financieras. Porque yo tenía un concepto bien claro al momento de terminar mi carrera, que era, yo quiero trabajar en una entidad financiera, porque le veía mucho potencial para desarrollarme como estadística. Entonces finalmente llega este cambio y entro al financiero, Banco Financiero. al banco Lo financiero, lo que que hoy ahora es es Banco Pichincha. Pichincha. Sí. Ahí entré al equipo de inteligencia comercial. No era todavía mi fascinación, sí veía datos, analizaba información, pero yo quería más. Quería desarrollarme en la parte de machine learning, desarrollo de modelos estadísticos.
siempre tuve eso dentro, ¿no? Continuar lo que hice en mis prácticas, continuarlo y ponerlo en la práctica profesionalmente. Luego cambié ya a otra entidad, estuve 8 años trabajando en riesgos bastante tiempo, en estrategias y planificación, mucho análisis, mucha información, tomar decisiones en base a los datos. Creo que ese es el primer paso para dar ese siguiente step, ¿no? Para seguir ese nuevo escalón de profundizar ya más en la data, ¿no? ¿Qué te dice la data hoy que te pueda ayudar para el futuro? ¿No? Exactamente. Hoy en día, pues, hay muchos data analysts, data scientists. Me parece que has pasado por esos roles justamente, Sí. o sea, de hacer, no, creo que todos los data scientists han pasado previamente, bueno, no todos, pero un gran porcentaje, de hecho yo mismo, antes de ser data scientist han pasado por el rol de data analyst, en el que no necesariamente hacían modelos predictivos, pero sí tenían pues un concepto mucho más avanzado de cómo trabajar la data y cómo extraer valor en la data. Uh-huh. Eh, en tu caso, ¿cómo fue ese salto y qué crees que ayuda en general a cubrir o a ascender a otras posiciones, ¿no? A tener más responsabilidades? ¿Cómo extraes el valor a la data? Por ejemplo, cuando tú te haces especialista, ¿no? O sea, uno empieza siendo muy junior y a medida que pasa el tiempo te vas haciendo más experto, más senior, ¿no? E inclusive especializado en un área, en una clase de datos, ¿no? Yo creo que el impulso natural es que si tú eres bueno haciendo algo y tienes un propósito, ¿no? Y se te hace fácil planificar, coordinar con gente, buscas las soluciones, ¿no? Es un paso natural a que tú puedas seguir creciendo profesionalmente y te puedan permitir liderar personas. Uno puede liderar personas no necesariamente siendo un jefe, ¿no? Puedes Así es. liderar desde cualquier momento de tu carrera. Y eso nace de uno, ¿no? Uno mismo es creador de su futuro, tanto personal como profesional. Entonces, te diría que todo lo que yo he ido aprendiendo, los diferentes equipos en donde he pasado, las diferentes experiencias que me ha tocado vivir, me sirven hoy para poder ayudar a las personas con las que trabajo y poder tener estas experiencias que me ayuden a decidir hacia el futuro, ¿no? O que me ayuden a ver una perspectiva más amplia. Toda la experiencia que has tenido te ayuda a justamente liderar equipos ahora mismo, ¿no? Ahora estás en el BCP, estás liderando un equipo de científicos de datos. Eh, ¿Qué habilidades crees que son necesarias para liderar equipos de data scientists? Una de las habilidades necesarias es eh, ponerse en el zapato de los otros, ¿no? Porque liderar a las personas es guiarlas, ¿no? No mandarlas, ¿no? No decir, oye, tú haces esto, el otro y otra cosa más, sino es que como equipo, como persona y como eh, grupo podamos seguir avanzando cumpliendo objetivos. Eso es uno, ¿no? La empatía, La digamos. empatía, exacto. Empatía. 2, tener súper claro cuáles son los objetivos de mediano y de corto plazo. Los de largo plazo, bueno, pueden esperar un poquito, pero los de corto y mediano, tener súper claro qué cosas sí llegamos a cumplir
no solamente para la gestión de proyectos, que es donde estoy también trabajando, sino para el desarrollo profesional de los mismos data scientists, ¿no? ¿Qué es lo que podemos lograr? Así como pequeños MVPs, ¿no? Entregables de corto plazo, para que tú sigas creciendo y que se vea que estás esforzándote y cumpliendo metas, ¿no? Porque a veces hay algunas metas que son, hasta de acá a 5 años. No, pero yo quiero que lo veas un poquito más en corto, porque cuando lo ves en corto y las realizas, sientes que estás avanzando. Claro. Entonces, a ver, yo acompaño a los chicos, yo trabajo con ellos para que profesionalmente disminuyan estos gaps que todos tenemos, tanto en capacidades como en habilidades blandas. Nosotros, en general, para un data scientist, me parece que es más complicado desarrollar habilidades blandas que las técnicas, ¿no? Las técnicas creo que casi todos nacemos con eso por nuestro perfil. Claro, digamos que Es es más fácil. más de nacimiento la orientación numérica, la Ajá. orientación hacia la parte de carreras STEM, ¿no? Sí. Y qué habilidades blandas has podido identificar que son más difíciles para los equipos? Las básicas y las que generalmente trabajamos en el equipo son las de comunicación, ¿no? Traducir tus resultados a tu stakeholder, al negocio. Y que lo entiendan, porque muchas veces vamos con nuestra tablita, le digo, oye, acá está el número, ¿no? Me sale este resultado, pero ya ahí. ¿Y qué te va a decir el negocio? Tú tienes que hablar en su mismo idioma, ¿no? O Ujú. vamos con, mi modelo tiene el Gini de 50. ¿Y qué es eso, no? Entonces hay que eh, hablar en el idioma que todos te puedan entender, ¿no? Eso es básico en la comunicación. Luego, lo que Hacerlo trabajo sencillo. Hacerlo sencillo, digamos. Que la parte, en sí. sencillo para que cualquiera te pueda entender. Sobre todo un stakeholder o un usuario que no es, su especialidad no es la de ser data scientist, ¿no? O sea, yo no puedo hablar como habla un doctor, ¿no? De medicina humana, Claro, porque no es mi campo. Entonces, el doctor tiene que bajar y hablarme como yo entiendo. así Es es. lo mismo para nosotros, para los data scientists. Otra cosa que trabajamos mucho es la coordinación y gestión entre equipos. Como trabajamos en función a proyectos, a objetivos, todos debemos estar alineados y trabajar para cumplir una meta, ¿no? Un hito. Y ahora con la agilidad, estos hitos son de corto plazo también. Los tienes que entregar de acá a 2 semanas Claro. un producto mínimo viable, ¿no? Como le llaman el Ah, MVP. sí, el MVP. Y si no lo coordinas, si estás trabajando tú solito, no hablas con nadie, entregas algo y no es lo que esperaban, es tiempo perdido. Entonces, mucho trabajamos con eh, estos 2 puntos, ¿no? Comunicación y gestión y coordinación de proyectos o de equipo Digamos que es la comunicación hacia los a stakeholders tu usuario. y la comunicación entre equipos, lo Ujú. que se tendría que desarrollar como habilidades blandas dentro de estos perfiles, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Yendo un poco a tu día a día como líder de equipos de Data y Analytics, quería preguntarte, ¿cómo es el día a día justamente de un líder de Data Science? Ya no está en la parte técnica, ya no está, digamos que queryando ni haciendo código. Sí, a pesar de que nacemos con el corazoncito de codificar, ya cuando vas creciendo te vas alejando un poco de la parte operativa. Y un día a día es muy variado, ¿no? Un día puedo estar reuniéndome con los stakeholders, validando cuáles son sus necesidades, planificando un proyecto, eh, coordinando con el equipo, ¿no? De Data Scientist y alineándonos
para entregar resultados. O podemos estar todos enfocados en que lleguemos a migrar datos, ¿no? Porque ahora lo que nos pasa es que hay tanta información, hay tantas herramientas que siempre va a haber algo nuevo. Y ese algo nuevo, por ejemplo, ahora nosotros trabajamos en cloud. Ha sido un esfuerzo súper grande migrar todo lo que teníamos, todos los desarrollos en on-premise a una plataforma cloud, ¿no? Entonces, sí fue bastante esfuerzo, tanto del equipo que está dedicado como de la gestión de las personas. Sí, ha habido digamos que es un proyecto adicional, ¿no? Migrar, migrar todo. Es como un proyecto adicional, sí. Claro. Que sí. A veces te puedes enfocar, ¿no? Porque claro, tus recursos pasan a eso. Y no es que necesariamente genere valor de manera inmediata, ¿no? Claro. Es más una optimización dentro del equipo. Uh-huh. ¿Y cómo definirías el día a día de las personas de tu equipo, los data scientists de tu equipo? ¿Cómo es el día a día de uno de ellos? Un día típico, digamos. Bueno, por ejemplo, tenemos los lineamientos de agilidad, ¿no? Nosotros trabajamos en base al Agile. Entonces, empezamos con nuestras dailies, ¿no? Validamos cuáles son las tareas que hay que desarrollar durante el día, qué cosas tienen bloqueos y si es que es posible desatorarlos rápido para continuar. Y priorizamos, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Si hay alguna tarea bloqueada, se prioriza otra mientras la otra va desbloqueándose. Eso es al inicio del día. Luego, lo que normalmente pasa es que si ya tenemos tareas, o sea, depende de la etapa del proyecto también, ¿no? Si estamos en una etapa de levantamiento de información, es mucho de solicitar accesos, validar la información. Tenemos toda una etapa de análisis para saber hacia dónde tenemos que ir. Y eso puede tomar todo un día, 2 días, dependiendo el volumen de datos y la complejidad de entender el problema que tiene nuestro stakeholder. Entonces hay mucho de análisis, explotar información, y posterior a eso es un día en donde estás analizando, ¿no? Claro. Y un día en donde ya mi proyecto está en una fase más clara, ¿no? Que es ya casi entrando al desarrollo, es plantear las diferentes opciones que tengo para atacar este problema, ¿no? Para entregar la solución analítica. Y ahí tenemos muchos rebotes entre el equipo que desarrolla, los team members, y el líder de proyecto y el stakeholder, el usuario final. Porque tenemos que estar súper alineados con el usuario, porque ellos tienen una expectativa que nosotros vamos a tratar de cumplir, pero siempre alineado, ¿no? No puedo decir, oye, yo quiero aumentar ventas en tarjetas de crédito y estoy metiendo una palanca de préstamos. Claro. Está muy relacionado, ¿no? Entonces, siempre tengo que estar alineado con el negocio. Yo te puedo explotar la data como data scientist y meter muchos datos en la licuadora y generar un resultado que parece muy bueno, pero a ojos del usuario no tiene mucho sentido. Claro. Entonces, siempre esta comunicación siempre va a estar presente. Eso es cuando, por ejemplo, estamos desarrollando. Ya tenemos la solución, o sea, en la cabeza, conceptual, hay que ponerla en práctica. Y la puesta en práctica es lo que a veces nos toma un poco más de tiempo, ¿no? Esta parte de análisis, ya lo resolvimos todo, pero llegar a un modelo o llegar a una solución medianamente compleja que garantice una mejora en los resultados del stakeholder, pueden pasar 2, 3, hasta 4 iteraciones en que vamos rebotando ideas, ¿no? Con resultados, regresamos, cambiamos cosas, volvemos, ¿no? Y otro día en la vida de los data scientists es cuando ya terminamos el desarrollo. Ya terminamos, ya tenemos el go del stakeholder. Ahora viene nuestro segundo dolor de cabeza.
la implementación. Claro, antes de un piloto, ¿no? Pero igual, o sea, hay una implementación por delante. Y es súper coordinar, que todo salga bien, que si hay un error cuando se implementó alguna de la data, que haya controles para validar que está correcto, que cómo van ya terminó el mes, vamos a medir resultados, los primeros resultados, si quedó bien, quedó mal, qué está pasando, ajustes, ¿no? Entonces, hay diferentes momentos dependiendo del ciclo de vida de tu proyecto. Regularmente, ¿cuánto de tiempo puede pasar desde, digamos que el pedido del proyecto hasta la finalización, digamos que previo a la implementación? ¿Cuánto tiempo más o menos puede pasar? Y de la implementación, digamos que hasta ya la entrega final. Como estándar, nosotros tenemos una entrega de proyecto hasta antes de lanzar un piloto de aproximadamente 16 semanas, dependiendo de la complejidad del desarrollo y de la data, ¿no? Por ejemplo, nos pasaba hace 2-3 años en donde teníamos data que no era productiva, que no estaba en ambientes gobernados, formales del banco, ¿no? En un Excel, ¿no? Cuando viene data en Excel es más complejo llegar a una implementación, ¿sí? Sobre todo si la quieres hacer automática. Esto de los Excel ahí existen en todas las empresas de todos los tamaños. Las chicas, las grandes, en todos lados. Sí, en todos lados, así que es un problema, digamos que recurrente. Claro. Es un mal necesario para los data Sí, engineers. sí, también. O sea, entonces depende mucho de la naturaleza de tu proyecto, ¿no? Si viene con data compleja, va a ser un dolor trabajar con esa información. O si todo está bien, o sea, está bien regulado con la data, pero la solución es medianamente difícil, ¿no? Porque tiene por ahí que un modelo de Machine Learning y por ahí una optimización, ¿no? Puede tomar más de estas 16 semanas. Claro. ¿No? En nuestro benchmark y lo que siempre queremos llegar es a estas 16. Pero va a depender mucho de otros factores. Exactamente. Y a partir de eso también está la implementación. O incluye, estas 16 semanas incluyen la implementación. No, esto es hasta final de desarrollo. Hasta el final de desarrollo. Y de ahí... Una vez que estamos ya con el modelo final, tenemos nuestra etapa de diseño, de lanzamiento del piloto. Este piloto podría durar 2, 3, 4 meses, dependiendo. Desde un mes pueden hacer. Y va a depender de la variable de éxito que queramos medir, ¿no? Hay variables que con un mes de campaña podemos tomar una decisión, pero hay otras, como es la efectividad de venta, ¿no? Tú puedes tener una base de datos con, 5 millones de prospectos, ¿no? Pero de esos 5 millones de prospectos solo te compran 5%. Claro. ¿No? Entonces, para ver que efectivamente la solución analítica haya sido positiva, necesitamos más meses, ¿no? Más información, probarlo un poco más. Entonces, esa etapa, es esperar resultados y ver que todo salga bien. Una vez que ya tenemos resultados positivos, ya estamos en la fase de implementación. Ahora, como todo ya está cambiando, todo se está automatizando, gracias a Azure, nosotros estamos apuntando a hacer un one-click deployment. O sea, terminamos modelo, le damos clic y ya está. Ya está implementado. Ya está implementado. Ese es nuestro objetivo. Pero actualmente hemos reducido a 7-8 días de implementación. ¿Qué rol juegan ahí los Machine Learning Engineers? Tenemos un equipo especializado que trabaja con nosotros para nuestras soluciones analíticas, dejarlas en un espacio formal dentro del banco, ¿no? Entonces, debido a que tenemos un equipo dedicado de MLS, de Machine Learning Engineering, nuestras soluciones también pueden salir rápido. Porque si hay dependencias con otros equipos, entramos a la cola de priorización. Entonces ahí también perdemos
tiempo valioso. Entonces, ese rol también se vuelve cada vez más importante en la implementación. Rol, sí, y sobre todo ahora con la inteligencia artificial. Claro. La inteligencia artificial está muy ligada a perfiles de data arquitectos, de data. Y hay que empezar a entender toda la arquitectura de inteligencia artificial, ¿no? O sea, es lo nuevo que se viene. Claro. Sí, los data scientists, digamos que o todo el mundo de data analytics, de todas maneras, va a necesitar, o va a seguir creciendo, pero este rol de ingenieros de inteligencia artificial van a venir por distintos perfiles, ¿no? Tal vez mucho por el lado del desarrollo de software, por los arquitectos de datos. Bueno, van a haber varios perfiles ahí. Sí, de hecho que hay nuevos perfiles muy potenciales por ese rumbo. Sí, se viene un mundo de más oportunidades todavía. Correcto. Quería preguntarte sobre si en toda tu experiencia has tenido alguna que haya marcado, haya sido un antes y un después de tu carrera profesional, donde hayas tenido un aprendizaje rotundo. Bueno, yo diría que todas las soluciones que hacemos, ¿no? Hablando en el puesto que estoy hoy y en la entidad donde estoy, que todos los desarrollos que hacemos y que afectan al público de cierta forma, al cliente final, que es el cliente del banco, tienen un gran impacto. Y como dice nuestro lema, siempre vamos a pensar en mejor, ¿no? Entonces, todo lo que ayude a los clientes no solamente es gratificante en el sentido de que estamos sumando valor para el banco, sino estamos sumando valor para las personas. Eso es bastante importante. Hablando un poco sobre lo que se viene, bueno, o lo que ya está presente, inteligencia artificial y que estamos en esta etapa en la que va a seguir creciendo la adopción de la inteligencia artificial, ¿qué crees cuáles son las nuevas tendencias para los data scientists, o qué crees que va a venir como oportunidades para todos los profesionales de Data y Analytics? Bueno, está entrando con gran fuerza todo lo que es inteligencia artificial generativa, ¿no? El primer paso, diría yo, es tomar o escuchar algunos webinars, llevar algunos cursos para que uno se actualice, ¿no? O tener foros, compartir con gente que está ya trabajando en estas nuevas tecnologías para ir profundizando un poco más, ¿no? No es que de la noche a la mañana te vayas a ser un experto, pero sí un conocedor. Y ahorita estamos en la primera fase, ¿no? Están haciendo la inteligencia artificial, entonces hay mucho que ver en el futuro y al menos las bases las tienes que entender. Sí. ¿Qué oportunidades crees que se puedan presentar para estos perfiles? Por ejemplo, nosotros estamos en la transición, ¿no? De tener data scientists que nacieron o que son profesionales antes de la inteligencia artificial, y tenemos data scientists dedicados a inteligencia artificial, ¿no? Lo natural ahora es que nosotros podamos hacer esa transición muy rápida, ¿no? Que yo pueda trabajar con un data scientist de inteligencia artificial en proyectos de machine learning clásicos, y que un data scientist que normalmente está haciendo modelos de machine learning pase naturalmente a trabajar con inteligencia artificial. Para eso, lo que necesitamos potenciar es la parte de arquitectura de datos, porque la arquitectura de datos o la arquitectura de la inteligencia artificial es distinta, ¿no? Son ambientes diferentes, herramientas distintas, son conceptos nuevos. Y también pensar en la ética, ¿no? Qué cosas se puede y qué no se puede con la
inteligencia artificial, ¿no? Es como que estar en tu límite, ¿no? ¿Qué puedo hacer Claro. sin llegar a, A ser a ser invasivo, invasivo? o también cuidar el tema de la privacidad de los datos, Sobre todo eso. sí, y claro, el tema Acá de en la el ética. Perú ya hay nuevas leyes de privacidad de datos, pero en Europa son súper estrictos con este tipo de información. Claro, probablemente muchas de las cosas que hacemos aquí en Europa no están permitidas, Eh, exactamente, ¿no? Ujú. Con el uso de los datos. Sí. Em, Muchísimas gracias, Karen, por la conversación, por la entrevista. Ha sido interesante conocer tu experiencia, tu visión del manejo de los equipos y sobre todo los casos que has tenido. Quería solamente una última pregunta. ¿Qué le recomendarías en general a la gente que se está iniciando en el mundo de Data Analytics, Data Science, en este nuevo entorno, ¿no? Que vemos que se acerca con mucho entusiasmo, ¿no? Bueno, capacitación constante, ¿no? Si tienes Ujú. ya una base eh, medianamente matemática, ¿no? Ya sea un profesional de estadística, de sistemas, que no es excluyente, ¿no? Puede ser cualquier profesional, pero que te encanten los datos, meterte a los datos y seguir siempre investigando acerca de las nuevas tecnologías que salen. Ok. Porque mañana hay otra cosa nueva. Esto no acaba. Siempre tienes que estar en constante capacitación. Sí, algo que comentaste ahí solamente era que los profesionales, no necesariamente la profesión define pues Correcto. el futuro rumbo, ¿no? Hay muchos profesionales de distintas carreras que están metidos en el mundo de data science, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Eso no te sesga para nada. Ok. Muchísimas gracias, Karen, nuevamente. Este ha sido otro capítulo más de Podcast DMC. Nos vemos en el siguiente capítulo.